Listo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez al estudio con Carlos. En este día de hoy yo voy a dar la predicación. Sin embargo, antes de empezar con la predicación, pues seguramente han escuchado, porque lo ha comentado Carlos en otros estudios, que hace unas semanas un grupo de jóvenes de aquí del grupo fueron a Phoenix con la finalidad y con el objetivo de ir a hablar de Cristo a personas que se encuentran allá. Allá se encuentran otras personas del grupo también, y bueno, aprovecharon para ir y también invitar a algunos conocidos y familiares que se encuentran también allá. Entonces, para esto, pues, queremos empezar con este estudio con una breve entrevista que le vamos a hacer a María Esther Espinosa, que fue una de las chicas que fue a este viaje y pues nos va a contar su experiencia sobre lo que vivió en Phoenix, Arizona. Ok. Bueno, María, pues el día de hoy pues estamos aquí, gracias por acompañarnos, estamos aquí para que nos cuentes un poquito de cómo fue que fuiste a Phoenix, qué es lo que esperabas y qué es lo que fuiste a hacer, ¿no? Prácticamente, vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Por qué fuiste a Phoenix? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuál era como tu principal objetivo? Bueno, al principio yo no estaba enterada del viaje. Me enteré por Carlos, que me mandó un mensaje y pues afirmando que yo iba a ir acompañada de Andrés y Pato en el mismo avión. Y pues ya ahí le pregunté acerca del viaje, de cómo estaba pues el asunto, y ya como que me dio ahora sí que todo acerca del viaje, que estaba pensaba llevar un grupo de chavos a hablar de Dios en Phoenix. Y entonces, pues, así se dio. Ok, perfecto. Bueno, y ya que te enteraste o de que te invitaron a este viaje, ¿tú qué es lo que estabas como esperando? O sea, ¿qué querías tú a lo mejor llegar y hacer o estabas esperando del viaje, ¿no? Que es ya cuando ya supiste que ibas a ir, qué pasó por tu mente y pues qué es lo que ibas a hacer prácticamente, ¿no? Pues como dije, no estaba enterada, pero ya después de haber tenido toda la información acerca del viaje, la verdad no esperaba nada, o sea, no tenía nada planeado de cómo iba a estar. Pues la decisión fue rápida, de un día para el otro, entonces no tuve tiempo para pensar cómo iban a estar las cosas, pero en el momento en el que decidí ir, lo primero pues a lo que yo estaba dispuesta era servir, ayudar al grupo de la manera que sea. Ok, muy bien. Y ya que estuviste allá, ¿qué podrías decir que fue lo que te llevaste del viaje, ¿no? O sea, en el aspecto espiritual, ¿qué fue lo que tú obtuviste con esta experiencia de los días que pasaron allá en Phoenix? Bueno, algo que me quedó, algo que me impresionó ver, fue que en un grupo de chavos esté tan incluido Dios. Es algo que yo no me esperaba ver, pues justamente porque eran chavos. Yo creía que no iba a estar tanto Dios metido en todas las situaciones en las que íbamos a estar viviendo en ese viaje, pero lo tocábamos en las comidas, lo tocábamos en todos lados. Entonces eso es algo que me impresionó, que hizo que la relación en el grupo sea tan unida, pues gracias a que ahora sí que la vida espiritual de cada uno impulsaba pues a todos a estar más cerca de Dios. Es algo que
no te sientes juzgado en ese grupo, sino más bien impulsado a querer más de Dios. Y eso es algo que me quedo mucho. También de los estudios que pues también fueron dados por jóvenes, los testimonios, y pues sí, o sea, como que tiene un gran impacto que gente pues joven esté tan, pues sí, o sea, tan metido en el amor de Cristo y en su vida espiritual. Perfecto, perfecto. Y bueno, también sé, porque pues aquí compartimos unos videos sobre bautismos que sucedieron en Phoenix el día sábado. El día sábado sucedieron. Y bueno, pues esta idea, por lo que tengo entendido, tú no lo tenías contemplado. Entonces, cuéntanos cómo pasó, por qué decidiste bautizarte y pues qué te pareció esta experiencia. Bueno, pues como 2 días antes de ir a Phoenix, Pato había puesto en el grupo que él tenía planeado bautizarse con Luis en su casa, ¿no? Aprovechando que había alberca y que pues estaba ahí con Luis y con el permiso de Carlos. Entonces ahí después nos mencionó a Andrés y a mí que estaría padre bautizarnos en grupo, pues ya aprovechando pues la situación. Y yo le dije que sí, porque pues yo no me había bautizado antes. Yo tenía muy claro el momento de que pues si yo me quería bautizar, quería hacerlo en serio, no yo estando en una relación tibia en Dios, ¿no? Entonces, claro. Y pues estando ahí en Phoenix, se dio la oportunidad de ir un día a un río y ahí fue cuando sacaron como pues aquí estaría padre bautizarnos, ¿no? En el río. Y ya entonces pues todos dijeron va, súper sí, y empezaron los bautizos, se dieron pues, muy bonitos, fueron 3 bautizos y después hubo como mucha emoción, mucha felicidad, mucho compañerismo e incluso estuvo padre porque después cada uno contamos del por qué nos bautizamos y justo fue eso, ¿no? De todos queríamos estar claros de que queremos algo en serio con Dios y no tibio, sino, o sea, ya en serio. Entonces, pues, estuvo padre. Perfecto. Y ya por último, pues, ¿qué es lo que te llevas de Phoenix? Unas cuantas palabras. ¿Qué es lo que te llevas de este viaje? Resumen. Me llevo una amistad increíble con el grupo, una unión que nunca imaginé que íbamos a tener. Me llevo imágenes impactantes de la creación de Dios, del cielo, de todo, todo, todo. Y pues sí, más que nada, como la creación de Dios. Y gracias a Él, pues es posible que todo esto se pueda pues hacer. Perfecto, muchas gracias, Esther. Y bueno, pues vamos a continuar con unas palabras de Patricio Salas, que nos va a comentar también a él qué le pareció este viaje. Hola a todos. Pues más que nada, igual lo que dijo esta TT, María Esther, lo que pasó fue increíble. Pudimos tener bautizos, 3 bautizos, el mío, después el de TT y luego el último, el de Andrés. Fue increíble. La verdad es que fue muy bonito porque fue en un río con agua fría, con el sol a todo lo que daba. Luis González nos apoyó mucho y pues lo hizo con mucho cariño y de todo su corazón. Estuvo muy bonito. Y bueno, la verdad es que las pláticas del día viernes y del día sábado nos encantaron. Nos encantaron a todos porque Luis nos retó, nos motivó a seguir adelante, a pensar realmente a profundidad nuestra relación con Dios, si es que estamos realmente siguiéndolo o no, y nos retó a seguirlo. Entonces eso fue increíble. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad, tanto mi hermano como yo, de
de decir nuestros testimonios. Se pudo dar el mío en inglés y el de Andrés en español. Y la verdad es que fue un viaje increíble, fue un viaje, como lo dijo Tete, en donde pudimos estar muy bien como amigos, como hermanos en Cristo, mucho respeto, mucho cariño, mucho amor y bueno, lo que sigue sería pues continuar, ¿no? Continuar después del viaje, que nuestro grupo de jóvenes y en general pues siga adelante y sigamos uniéndonos en amor y pues gracias a Dios, gracias también a Carlos, a la familia Treviño que nos pudo apoyar para este viaje y bueno, fue increíble. Creo que es todo lo que tengo que decir, creo que ya se dijo todo. Y bueno, ahorita sigue Jesús con su estudio bíblico. Y bueno, si no han visto, si no saben ahorita quiénes son los que acaban de hablar, pues hace unas semanas estuvieron este grupo de jóvenes en Phoenix para justamente hablar de la Biblia, hablar del Evangelio en otro lugar, en otro país, esto en Phoenix, Arizona. Y ellos fueron dos de las personas que acudieron de este grupo de jóvenes que se encuentran aquí en la ciudad. Y les invito a que puedan pues ver también las predicaciones que se dieron, que esas fueron dadas por Luis González, que se encuentra él viviendo allá en Phoenix, y que ya se encuentran en la página. Pueden ver los estudios tanto del día viernes como el día sábado, que el día viernes se hizo en inglés, específicamente para personas que hablaran en ese idioma, y el sábado se hizo en español también para que tuviéramos pues una enseñanza en nuestro idioma. Y también tenemos un video adicional en el que se hablan y se enseña sobre los bautismos. Se llama como un vistazo a los bautismos, y también podemos ver en ese mismo video pues el bautismo tanto de Pato, de Andrés y de María Esther. Y bueno, ya que nos compartieron estas experiencias maravillosas pues por parte de nuestros amigos del grupo, pues vamos a empezar con este estudio. Y antes de comenzar voy a empezar con una oración. Así que les pido que también ustedes nos acompañen en este estudio con esta oración. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites pues hablar de tu palabra no nada más en un lugar, sino en todo el mundo. Gracias por estas experiencias que nos das a través de viajes, de experiencias, de ir a través de la tecnología también a diferentes lugares del mundo a difundir tu palabra. Te pido porque este día que este estudio sea edificante para nuestras vidas, que sea edificante para cada uno de los que está escuchando este estudio, y que tu palabra llegue completamente, profundamente a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, permítanme un momento. Bueno, el día de hoy vamos a ver el estudio que se llama Puestos los ojos en Jesús. Y este estudio está basado en el libro de Mateo, a partir del capítulo 14, en el versículo 22 al 33. Y bueno, vamos a leer primeramente este pasaje para conocer esta historia que nos cuenta Mateo en este evangelio, que dice lo siguiente. Mateo 14, a partir del versículo 22. Y se titula Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!».
y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y bueno, pues vamos a ver que antes de esto que está sucediendo en el versículo 22, cuando Jesús les dice, les manda, les indica que entren a la barca, Él hace que vayan delante de Él en la barca para ir a la otra lado de la ribera. ¿Qué había sucedido anteriormente? Anteriormente había sucedido un milagro maravilloso, que era la alimentación de 5,000 personas. Pero Jesús los manda y les dice: adelante, vayan, y ellos obedecieron. Entonces, pues es importante que también para nuestra vida nosotros confiemos en que Dios y Jesús tienen el plan indicado. La palabra obediencia es una clave importante en nuestra vida cristiana. A través de ella empezamos a poner en acción la confianza que hemos depositado en Cristo. Al igual que sus discípulos, Él los puso y ellos obedecieron y siguieron adelante en este camino. Nosotros obedecemos sencillamente porque confiamos en las promesas que Dios hace. Ellos, sus discípulos, en este pasaje, cuando dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Ellos obedecieron y confiaron plenamente en el plan de Cristo. ¿Qué es lo que hicieron? Obedecieron a esta indicación tranquilamente. Y podemos ver que la obediencia sencillamente es porque confiamos en que Dios tiene todo bajo sus promesas. Y vamos a ver el versículo de Hebreos 11, versículo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8, que dice lo siguiente. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces vemos que a lo largo de la Biblia nos indican constantemente que la obediencia es una clave importante para nuestra vida cristiana. También lo hizo Abraham, como muchos otros, como muchas otras historias de personas que han estado plasmadas en esta Biblia. Podemos ver el caso de Moisés, de obedecer a pesar del temor que tenía. Podemos ver el caso de Pedro, también que lo vimos en este pasaje al momento de obedecer a Jesús. Pero vamos a ir analizándolo más adelante. Un día nosotros salimos también de una vida pues vacía y miserable, y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Vinimos a una nueva vida sin saber totalmente a dónde nos llevaría esto, pero solo confiamos en que las promesas de Dios son más grandes y lo empezamos a obedecer y empezamos también a caminar junto a Cristo. ¿Qué es lo que produce la obediencia? ¿Qué es lo que produce la obediencia en este caso? La obediencia produce que conozcamos cada vez más a Cristo, que conozcamos cada vez más a Dios. Y lo vamos haciendo a través de su obediencia, que la relación se vuelve más profunda y más profunda de día en día. Entonces podemos ver que Jesús viene a nuestras vidas a mostrarnos una relación personal y íntima con Él. Y como les comentaba, la clave principal ha sido la obediencia a la verdad, la obediencia a Jesús. Vamos a leer el capítulo de
de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, en donde nos habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y podemos ver que aquí nos está diciendo que somos purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mas este caminar con Cristo, la obediencia es frecuentemente probada para mayor purificación de nuestra alma y para mayor confianza en Jesús. Y lo podemos ver con la historia de Pedro en este pasaje, cuando vamos a leerlo en el versículo 28 del capítulo 14, que dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces él, teniendo una situación pues de urgencia, porque estaban en medio de una tormenta, decide ir a Cristo. Pedro había recibido a Cristo, a Jesús en su corazón, en una entrega obediente, confiando en sus promesas. Y esto no nada más lo había hecho en este momento, él lo había hecho anteriormente, que lo podemos ver desde que fue llamado por su hermano, que lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Que dice lo siguiente: Juan 1, versículo 40 al 42, que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces podemos ver que esta historia de Pedro, de cómo él anteriormente ya confiaba en Cristo. De hecho, el otro pasaje que los pasajes que estamos viendo, ya es un acontecimiento mucho más adelante, ¿no? Él había decidido entregarle su vida completamente a Cristo. Es más, de hecho, él dejó completamente todo a un lado por seguirlo, y esto lo podemos ver en Mateo 4 del 19 al 22, en donde nos habla de esta situación que se había encontrado Pedro y Jesús, que fue la primera. Mateo 4, 19, que dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro, al igual que su hermano, era pescador, y Pedro no le importó en ese momento haber dejado pues, lo que era su profesión, lo que era su actividad principal en la que ocupaba su tiempo, y decidió seguirlo. Y no solamente dejó la parte de su vocación o de su profesión o con lo que ganaba su vida, sino que también dejó a su padre, y dice en el versículo 22: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que Cristo nos toma y nos da una vida nueva. Aquí en el versículo 19 está diciendo, no dijo: deja a un lado lo que estás haciendo y no hagas nada, sino que les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él sabía que ya tenía una promesa a Pedro para seguir una nueva función que le había asignado Cristo. Entonces, al momento de dejar todo, Pedro pues empieza a confiar y empieza a caminar junto con Cristo. Y al igual nosotros también lo empezamos a hacer cuando lo empezamos a conocer. Dejamos toda esa vida vacía que tenemos para poder seguir las promesas que Él nos hace a través
de lo que nosotros hemos visto en la Biblia o de lo que tal vez tú lo hayas escuchado en una serie de predicaciones. Pero es en esta obediencia que había caminado con él y visto pues muchas de las maravillas y milagros que Jesús hacía a través de esta obediencia también que tenía. Mas ahora Jesús mostraría que esta palabra es poderosa aún para desafiar las leyes de la naturaleza misma. Y entonces vamos a analizar ahora sí el pasaje que estamos viendo el día de hoy, empezando por el versículo 22, en donde Jesús manda solo a los discípulos sin la presencia de él en preparación para una enseñanza. Vamos a leer otra vez Mateo 14, 22, en donde nos cuenta lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Como se los comentaba anteriormente, había sucedido un milagro maravilloso con la alimentación de 5,000 personas, y Jesús dice, ustedes vayan delante, y ellos obedecieron. Ellos dijeron, ok, vamos delante. Pero ¿qué es lo que sucede posteriormente? Posteriormente, el versículo 23, Jesús constantemente lo que hacía era apartarse. Y dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto lo hacía constantemente Jesús. Iba en obediencia a hablar con el Padre todos los días, a todas horas, o bueno, muy frecuentemente, ¿no? Podía ser en la mañana, podía ser en la tarde, podía ser en la noche. Él se apartaba para pasar tiempo en comunidad con Dios Padre. Y lo hizo en ese momento otra vez. Jesús pasa en tiempo en oración, y seguramente esto lo hacía para pedirle al Padre que llegara a ser impactante al grado de grabarse en sus corazones. Él estaba preparando otro acontecimiento porque él sabe perfectamente lo que iba a suceder, pero estaba en comunión para poder estar también preparado ante esta situación, y principalmente para pedir por sus discípulos. ¿Qué pasa en el versículo 24? En el versículo 24 nos muestra una situación en donde lo puedes comparar con tu vida. Si ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y al igual que cuando empezamos a caminar una vida en Cristo, nuestra vida empezamos a obedecerlo, pero se llega a presentar como las dificultades. Y qué difícil, imposible, es lidiar con una vida sin Jesús. Enseguida los discípulos notan la ausencia por la tempestad que azota la barca. Sin Jesús podemos decir que la vida es un infierno. Y es aquí donde tú también puedes reflexionar y pensar cuando caminas, o cuando empiezas tu caminar cristiano, o cuando estás, no empezando, también cuando ya llevas un tiempo caminando con Cristo, en el momento en que te apartas un poco de Él, empieza a haber problemas. Y es aquí donde nos muestra también este pasaje, como al no estar Cristo, pues empiezan a lloverle los problemas a los discípulos. Vamos a ver el versículo 25 y 26. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban tan atormentados porque estaban en medio de seguramente una tormenta que no les permitía ni siquiera ver. No es un acontecimiento no es un acontecimiento que, como en la actualidad, ¿no? Que tenían luces o que tenían un sistema de seguridad avanzado. No, estaban en una barca en medio de una tormenta, y era muy posible que se pudiera derrumbar o se pudiera hundir toda la barca, ¿no? Ante la tempestad y sin Jesús en la barca, es muy fácil olvidarse de las promesas y los milagros que Jesús había hecho.
acababan de ver la multiplicación milagrosa de los panes para alimentar a 5,000 personas, que como lo vimos en el versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida a ellos se les olvidó, y ya se les había olvidado la realidad de Jesús en sus vidas. Y es así cuando empiezan los problemas también en nuestras vidas, que nos olvidamos. Yo puedo decir constantemente que nos olvidamos básicamente de las promesas que Dios hace en nuestras vidas. Que Dios nos promete una vida tranquila, nos promete una vida de paz, y nosotros no confiamos, porque la vida cotidiana nos atormenta, porque los problemas económicos, de la familia, el del trabajo o de cualquier otra situación que esté en tu vida, así como en la mía lo está, pues nos hace olvidarnos de estas promesas que Dios nos hace y de los milagros que ya ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ver cómo es que Jesús empieza a resolver esto. A Jesús no se le olvida que a nosotros, como ovejas asustadas, como nosotros que como ovejas asustadas, sí se nos olvida. Nos olvidamos de sus promesas, y el primer signo de peligro, pues queremos tirar la toalla. Pero Él nos afirma su yo soy. Él nos afirma su yo soy para reconfortarnos. Vamos a leer el versículo 27 del pasaje que estamos leyendo, que dice: y ellos dijeron, ese es el 27, dije 17, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esto es muy importante de ver, porque constantemente Jesús hablaba y decía: yo soy, ¿no? Yo soy. Cuando vemos en Juan o en Mateo, pero tengo más presente el de Juan, cuando van a arrestar a Jesús, van una serie de personas con una serie de armas, por decirlo de una forma, para prender a Jesús. Y en el versículo 5 del capítulo 18 de Juan 18:5, le respondieron a Jesús Nazareno. Vamos a retroceder al 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Esto se los dice a todas las personas que están persiguiéndolo. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y es importante ver que constantemente Jesús está mencionando este yo soy, porque ¿qué es yo soy? Vamos a ver rápidamente el significado de este yo soy, que está en Éxodo 3:14, que es la historia de Moisés en el monte. Éxodo 3:14, que dice: y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es como lo identificamos a Jesucristo. De hecho, de este mismo yo soy el que soy viene lo que es una serie de traducciones en las que se ha hecho, se le conoce justamente como el nombre de Dios, como Yahweh, y también como Jehová, que es como la traducción que se ha hecho en las diferentes traducciones que tenemos, ¿no?, a lo largo de la velocidad. Pero bueno, ¿qué es prácticamente lo que estoy queriendo decir con esto? Que Jesús, con su poder milagroso, con su poder espiritual, con su parte de que también es Dios, empieza a hacer las maravillas y enfrentar la situación para beneficio de nosotros. Vamos a ver cómo lo hace en la vida de Pedro. Y vamos a ver el versículo 28 del capítulo 14 que estamos viendo, de Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro:
y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense, en primera, esta situación de Pedro. Pedro le dice: por favor, sálvame, porque sabía que en su barca podía hundirse y que era más seguro estar con Cristo. Y en su miedo le pide a Jesús una señal, desafiando un poder sobrenatural, un poder caminar sobre el agua. De hecho, esto es tan impactante que hasta cualquier persona que no haya leído la Biblia conoce estos pasajes, ¿no? Tal vez no conocen la historia y el contexto, pero conocen que Cristo caminó sobre el agua. Y es así como también Jesús desafía a Pedro a creerle y a obedecerle aún en las cuestiones imposibles, y lo vamos a ver en el versículo 29, en donde les dice Jesucristo: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿tú te atreves a obedecer a Dios y empezar a caminar por fe, no importando la magnitud de la tormenta, lo imposible del comando de Dios? Si Dios te manda a otro país a hablar de la palabra de Dios, ¿lo harías? ¿Lo harías o enfrentarías un problema que tienes presentando simplemente confiando en Dios y obedeciéndolo conforme a sus principios? Para profundizar esto, ¿por qué se presentan estas situaciones? Estas situaciones se nos presentan para profundizar con Jesús y crecer en su conocimiento. Pero es necesario obedecerle, por muy ilógico que sea la encomienda, por muy ilógico que sea el mandamiento. Y muchos principios están explícitos en la Biblia. Pedro le creyó a Jesús y descendió basado en confianza en su poder divino, y para su sorpresa andaba sobre las aguas. Cuando caminamos por fe, confiamos en sus promesas. Él hace milagros en nuestra vida. Entonces, ¿dónde quieres abrir el perrito? Entonces podemos ver que Pedro no había aprendido a confiar totalmente a Jesús, y esa es la enseñanza que Jesús quería tratar a sus discípulos. Vamos a leer ahora el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Él ya había obedecido, él ya había confiado, había dado el primer paso. Y así muchas veces nosotros damos el primer paso. Pero a veces las tormentas de la vida, a veces los problemas, nos llevan a desconfiar, a no tener fe, a no tener confianza en Dios. Pero Jesús es fiel y es justo, y Él está para nosotros para sacarnos del problema. Y al igual que nosotros, al igual que Pedro, nosotros deberíamos de clamar como Él lo hizo: Señor, sálvame. Señor, sálvame de aquellas situaciones. Pero ¿cuáles son las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos? Podemos ver dos, y vamos a ver la primera enseñanza. La primera enseñanza es que ellos podían caminar sobre las aguas si obedecían su mandamiento, o sea, el ven. Esta palabra también es muy agradable porque podemos verla también con el llamamiento de Mateo. Mateo estaba en el banco de los tributos, o sea, trabajando, cobrando impuestos, y le dijo: ven y sígueme. Y lo hizo, arriesgando hasta su propia vida, porque trabajaba para los romanos. Trabajaba para los romanos y sabía que ponía en riesgo su vida si se iba simplemente de la labor, que para los romanos era muy importante, porque era cobrarle los impuestos a todo el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío. Y es ahí donde Cristo nos enseña que nosotros estamos dispuestos. Si estamos dispuestos a obedecerlo, nos hace
nos hace pasar por momentos que parecieran imposibles, nos hace superar retos, problemas o situaciones que nos ponen como en dificultad. Y la segunda enseñanza es que caminarían en tanto mantuvieran sus ojos en Jesús para ir a Él. Es a través de verlo a Él como nosotros podemos seguir en su camino. Si nosotros no volteamos a verlo, simplemente no nos podemos mantener firmes en su propio camino. Vamos a leer Hebreos 12, el versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Voy a leer también el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es aquí como estaba comentándoles. Nosotros vamos caminando o corriendo pacientemente en este caminar cristiano. Y nos dice aquí el autor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es así como nosotros nos podemos mantener en esta promesa, en estas promesas, en esta fe, siempre y cuando veamos a Jesús, siempre y cuando veamos a Cristo. Y hace rato que estaba leyendo este estudio y repasándolo, recordé un pasaje que ayer comentó Carlos en el estudio sobre la estatua de bronce que había hecho, que había encomendado Dios hacer a Moisés ante una situación que se les había presentado de una peste o una invasión de muchas serpientes, en donde pues estaban atormentando al pueblo y que constantemente estaban pues poniendo en riesgo su vida y pues, literalmente matándolos, ¿no? Porque les picaban y pues se llegaban a morir. ¿Y cuál fue la solución? Poner una serpiente de bronce y que al momento en que les mordiera una serpiente, ellos voltearon a ver esta estatua y ellos estarían a salvo. Es así como también es lo mismo con Jesús. Jesús al verlo, al ver el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, nosotros podemos seguir constantes en nuestra vida y salvarnos de todas las situaciones que nos ponen, que nos presentan en esta vida. Pedro quitó por un momento sus ojos de Jesús y empezó a ver el fuerte viento. Perdió la confianza y como resultado empezó a hundirse. Y te voy a ser sincero, esto creo que es muy fácil de suceder, ¿no? En donde empezamos a dejarle de poner atención a Cristo y empezamos a ponerle atención más en los problemas. A veces ni siquiera en los problemas, sino nos estamos pensando en cómo lo voy a resolver. Le ponemos atención más a nuestra persona, decir, bueno, tengo este problema, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? En vez de ir a Cristo, en vez de tener fe, en vez de confiar, en vez de obedecer en los principios que Dios nos está marcando en la Biblia. Si tú no mantienes tu vista en Jesús, pronto te hundirás en las tormentas de esta vida. Jesús sacó a Pedro del problema, de todas maneras, pero Pedro salió mojado. Vamos a ver en el versículo 31, que dice, después de que Pedro le dijo, Señor, sálvame, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro tendría que aprender que la obediencia solo se lleva a cabo con la fuerza y poder de Jesús, nunca del poder suyo. Y es aquí donde, como te lo comentaba hace un momento, muchas veces nos vemos el problema y queremos resolverlo y queremos decir, ok, vamos a hacer esto.
cuando lo primero que tendremos que hacer es mirar a Jesús y saber que todo está bien. Todo está bien en que aún la peor situación que se esté presentando, que pues que podemos ver como lo peor que puede pasar es la muerte, Él ya tiene una solución a eso. Él ya venció la muerte, Él ya resolvió eso. Entonces, cualquier problema que se tenga, ¿por qué no confiaríamos en Él? Y la realidad es que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no confiamos en Jesús. Yo muchas veces no confío en Cristo, no confío en sus promesas. Pero vamos a ver qué nos dice Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y es maravilloso leer esto, y quiero volverlo a leer porque la verdad es que me gustó mucho. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la promesa aquí hecha? La paz. La paz. ¿Qué es tener paz? Ayer estaba platicando con la persona que me cortó el cabello, y en esta plática salió el tema de la Biblia. Le empecé a compartir sobre el Evangelio, y en un momento pues hablamos sobre la paz, y él dijo, sí, es cierto, la paz lo es todo, decía él. La paz es todo, porque puedes tener siempre problemas, querer metas, tener objetivos, querer más dinero o tener muchos títulos, lo que sea, ¿no? O cambiarte de empleo, o sea, cosas que también podríamos considerar como buenas. Pero tener paz, ¿cómo tienes paz? ¿Cómo tendrías paz? La paz te la da Dios, una paz duradera, una paz perseverante, ¿no? Y también te da la confianza en que Él es fiel y que Él puede todo, que puede ante todo, ante toda adversidad. Vamos a continuar con este pasaje que estamos viendo en Mateo 14, y vamos a leer el versículo 32, que dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces Jesús, al momento de que subió a la barca, se terminó la tempestad. Y esto nos puede hacer reflexionar que con Jesús, el centro de nuestra vida es como estar en el ojo del huracán, o sea, en una calma total, estar con esta paz. Por último, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Los discípulos aprendieron la enseñanza y la adoraron. La palabra obediencia es una palabra gigante en la vida cristiana. Vamos a ver el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y ellos pues estaban, después de la angustia y de la tormenta, pues estaban tranquilos, estaban confiados de que Jesús estaba con ellos y que no iba a suceder otra tempestad mientras que se mantuvieran junto con Él. Entonces, vamos a prácticamente este estudio nos ha hablado mucho sobre la obediencia, y esta obediencia pues es algo complicado. La realidad es que es algo complicado. Es algo complicado con simplemente el confiar, ¿no? Cuando nos dice la Biblia que confiemos en Él y no lo hacemos, dudamos. O sea, ustedes mismos podrán experimentarlo, yo lo puedo experimentar, o lo he experimentado y lo experimento, ¿no? En constantes situaciones de decir, ¿y ahora qué hago ante este problema? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago ante el trabajo? Ante mi vida futura, ¿no? Digo, no sé qué quiere Dios para mi vida, y yo trato de buscar la forma de ayudarle a Dios y decir,
pues yo creo que es por aquí Dios, ¿no? O yo creo que es por aquí. Y no confiamos que Él tiene ya claramente cuál es la promesa, cuál es el camino que quiere que nosotros tengamos. Entonces, el principio que vimos hoy es la obediencia. Y este mensaje, voy a terminar con esto, es que empecemos a ejercitarla. Empieza tú a ejercitarla hoy. Empieza a confiar en Dios y verás el poder de Dios plenamente en tu vida a través de ella. Te pregunto, ¿obedeces a Dios? Yo sé que esa palabra puede ser hasta confrontante. Yo lo voy a poner en mi vida, digo, obedecer. Me suena como a castigo, me suena como imposición, me suena como a, ¿por qué tengo que obedecer, no? ¿Por qué tengo que obedecer esto? ¿Por qué tengo que seguir lo que me dice este versículo? ¿Por qué me dice que ame aún a mis enemigos, no? ¿Por qué me dice, por qué tengo que obedecer lo que dice esto, no? Y yo sé que es complicado. Cada vez que se presentan situaciones cotidianas en nuestra vida, nos ponen a prueba a que confiemos y a que sigamos los principios de Dios. Pero ¿cómo voy a conocer los principios de Dios si no leo ni siquiera mi Biblia? En verdad nos acercamos a querer obedecer a Dios, a decir, ok, quiero obedecerte, Dios, dime qué hago. Pues tienes que conocer y abrir la Biblia para decir, ok, Dios dice que haga esto cuando se me presenta esta situación, ¿no? Que haga esto, que no haga esto. Yo sé que es complicado, pero para Dios no hay imposibles. Para Jesús no hay imposibles. Y lo maravilloso de esto es que en verdad las promesas se van cumpliendo en Él. Yo te puedo decir que en mi vida ha hecho un cambio maravilloso. La verdad es que yo nunca me hubiera imaginado que estuviera predicando un estudio bíblico. Y muchas veces puedo ponerme nervioso, o puedo decir, no, pues no sé, no estoy preparado, o yo qué voy a decirle a la gente, ¿no? Pero es simplemente confiar en que yo no soy el protagonista, y Jesús es el protagonista, y es lo que yo quiero compartirles. Que al ver a Jesús es el que te da confianza, es el que te da seguridad, y es el que te da gozo y paz ante todas las situaciones. Y yo quisiera que pues tú también que estás escuchando, si es que no has entregado tu vida a Cristo, si es que no lo has obedecido, o si es que lo intentas y pues de plano has luchado porque constantemente haces tu propia voluntad, yo te pido que entregues tu vida, que reafirmes si ya lo hiciste, y si ya le entregaste tu vida a Cristo como lo hizo Pedro en una primera instancia, que lo reafirmes y que hagas una oración conmigo, en tu casa, en el lugar en donde te encuentres, en silencio, si tú gustas hacerlo, o diciéndolo, como tú lo decidas. Lo puedes hacer, pero mientras que estés en tu corazón convencido de que quieres y tienes la confianza de que Dios es el Señor de tu vida y que con Él vas a estar bien, que confías y crees en Él, que crees que Él es el Hijo de Dios y Él puede superar cualquier adversidad y hasta romper las reglas de la naturaleza, que en verdad es increíble creer en eso, es increíble decir, ok, ¿cómo que anduvo en el mar? ¿Cómo que anduvo en el agua? Así que yo te invito a que agaches tu rostro y que hagas una oración conmigo. Señor, vengo a ti a entregarte mi vida, pero no solamente por querer cumplir o por querer pues porque alguien me lo dice, sino vengo a ti voluntariamente. Y no voluntariamente porque sean mis propias fuerzas, sino porque tú me llamas constantemente todos los días. Todos los días me dices, ven. Y yo me he resistido. Me he resistido por una vida de pecado que he llevado,
Te pido que tú seas el que me salve de esta vida que me está destruyendo, de esta vida que me atormenta, de esta vida que no me tiene en paz, que me tiene en constante angustia, que me tiene preocupado y angustiado por mi vida presente o por mi futuro, por lo que qué es lo que va a pasar el día de mañana, o atormentado también por mi pasado. Te pido, Señor, que tú seas el dueño y salvador de mi vida, que seas el dueño completo de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos y de todos mis pensamientos, que persevere en ti y te obedezca. Me arrepiento, Señor, por todas las cosas y por todo el pecado y por simplemente no voltear a verte cuando sé que ahí tú estás, cuando te he ignorado también. Te pido que lleves mi vida y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto terminamos este estudio. Les agradezco mucho que hayan estado presentes. También les agradezco a los chicos por haber compartido su experiencia. Y bueno, pues les recuerdo que el próximo miércoles hay estudio por las mañanas y el día jueves también los esperamos en este mismo horario. Sería todo. Que Dios los bendiga.